Hola, buen día a todos y a todas, ¿cómo andan? Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, esperamos un poquito más, tengo 26 hasta ahora conectados, esperamos un cachitito más, no sé cuántos alumnos tendré, pero bueno, y arrancamos. ¿Les parece? ¿5 más? Bueno, ya esperamos un tiempo prudencial y la verdad que nosotros llegamos temprano, así que que llegue tarde, que entre tarde. ¿Me escuchan bien? Sí, Háganme con bárbaro. la cabeza. Sí, estamos más fácil. Buenísimo. Qué linda la virtualidad. Escuchen. Bueno, me presento primero. Mi nombre es
Ariel Martínez Bordaico, soy adjunto acá de la Comisión 1 de Derecho Mercantil. Como ustedes saben, bueno, Comercial es una cátedra que está... que nosotros tomamos todos juntos, por suerte se ha ordenado bastante en la coordinación de lo que va a ser lo que es el material. Hoy lo tienen en la plataforma virtual o en el Classroom, es lo mismo, para todas las comisiones igual, así que no tienen ningún inconveniente. La verdad que eso, si hay algo bueno que sacó la virtualidad, fue que pudimos ordenar todo el contenido de la materia, así que eso realmente ha sido muy bueno, sobre todo para ustedes, para estudiar. Ustedes van a ver que ahí, en la plataforma o Classroom, no sé cuál de las dos tienen ustedes hoy acceso, en las dos tienen por bolilla papers de los profes, donde ahí tienen toda la temática. Tienen clases grabadas por YouTube. Las mías no las miren, por Dios, porque me veo extremadamente narigón y me redeprime, pero vean las de otros profes que son mucho mejor que yo. Y tienen ahí tienen además el manual de Vítolo, que es quizás el manual elegido por la cátedra, aunque realmente la documental y el material que hay por comisión, la verdad que es contundente, así que tienen material para tirar para arriba, la verdad que está bien organizado, bien clasificado, dividido por bolilla, así que no creo que tengan ningún problema, y a eso le sumamos las clases, que bueno, trataremos de evacuarles o de guiarlos de la mejor manera, porque todos sabemos que la verdad que este sistema, si bien permite poder dar clase, la verdad que es bastante complejo, sobre todo el feedback o interactuar con ustedes es prácticamente imposible, y me la paso acá hablando al Black Mirror sin parar, y bueno, es lo que hay, chiques, ¿qué va a ser? Volviendo al tema del material, si tienen alguna duda, Vítolo y todo el material que está cargado en la plataforma virtual. ¿Alguno tiene alguna duda de eso? ¿Lo pudieron ver? Nada, perfecto. De última después me van poniendo, o pónganme en el chat, a ver que lo voy a poner ahora. No, ahí Lourdes me pone sí, con una contundencia absoluta. Si tienen alguna duda, me lo ponen por acá. En cuanto a hasta dónde entra, eso está también dividido. Fíjense, la primera parte seguramente igual después tendremos alguna reunión de cátedra con el doctor Fernández Puente, porque después tomamos todas las comisiones juntas, por más que cada comisión evalúa y toma a sus alumnos. El examen generalmente es siempre el mismo para todos y todas. Después lo veremos, seguramente va a entrar hasta bancario inclusive, que es lo que suele entrar en la primera parte. Creo que es bolilla 7, no me recuerdo bien, pero después de última lo vamos a ir repasando. Hoy empiezan conmigo, generalmente a mí me van a tener los viernes, pero arranco yo porque las bolillas mías son las primeras 3. Bueno, además por ser adjunto de la comisión, quería darles a ustedes la clase inaugural y que arranquemos porque si no van a arrancar por atrás, y a veces esta es una materia que es muy compleja, la van a ver, es compleja porque hay muchos contratos particulares, especiales. La parte general fue totalmente modificada por el nuevo código y desguazada, ahora lo vamos a ver. Eso generó una especie de unificación del derecho privado argentino en un único derecho privado, la eliminación de la división en derecho civil y derecho comercial, lo que va a generar alguna complejidad. Y después tienen un montón de contratos, como los contratos bancarios, el sistema de contrato de seguro, las licencias de contratos vinculados con la propiedad industrial, los sistemas del mercado bursátil, las garantías, todo lo que hágase al sistema de los intermediarios en el comercio, ahora lo vamos a ver. Bueno, eso genera una complejidad porque parece que uno tiene como varias materias en una sola materia. Entonces, sí es importante, primero, todo el material que tienen hoy, que lo tienen ordenado, una línea directriz y ordenada entre todas las cátedras, digamos, que damos los mismos contenidos, eso olvídense.
Y tercero, bueno, como les decía recién, un examen coordinado y ordenado sobre los temas que son importantes y que acá desde las clases vamos a ir señalándoselos. Por ahora nada más. De lo metodológico, van a tener, como vuelvo a decir, lunes, martes y viernes. ¿Estamos de acuerdo? Lunes, martes y viernes, ¿verdad? Sí. Bien. Los viernes van a tener conmigo, vuelvo a decirles, hoy tienen, porque es la clase inaugural, van a tener los lunes con el doctor Ramos y el doctor Sagrario, que se van a ir rotando, los martes con la doctora Losirio y los viernes conmigo. Cualquier cosa ahora les pongo por chat mi mail, me escriben y lo podemos resolver o contestarles si tienen alguna duda o cualquier cosa, o en las clases, lo que me pregunten. ¿Estamos con lo metodológico? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? ¿No? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a entrar en la materia. A mí me parece importante que ustedes sepan, aunque sea para que entiendan, porque es importante entender el origen del derecho comercial, porque después, sobre la base de eso, ustedes van a analizar todo el nivel de contrataciones posteriores. Entonces, es importante que ustedes sepan la importancia de científica, dogmática, académica del derecho mercantil, y lo vamos a ir repasando y se van a dar cuenta, hablando conmigo, de la centralidad. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, un proceso que vivió el mundo, pero en la Argentina digamos que se consolidó a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Hay una unificación del derecho privado. Antes se vivía en civil y comercial, hoy hay una unificación. La ley 26.994, que es la ley que incorporó el nuevo Código Civil y Comercial, realizó la eliminación nominal de civil y comercial. Si ustedes se fijan, bueno, está bien, Luisina, no te hagas problema. Si ustedes se fijan, van a ver que si ustedes leen el código ya no hay más. En ninguna parte dice civil o comercial, no se utiliza más. Hoy se unificó. Y esa unificación generó, y ahora lo vamos a ver, por supuesto, que se reconfiguren académicamente, sobre todo, o dogmáticamente, o científicamente, el derecho civil y el derecho comercial. Bien. Para ir avanzando. Entonces, si ustedes, obviamente, las dos ramas son derecho privado. ¿Ustedes se acuerdan de parte general del derecho civil? ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de derecho privado? ¿Cuál era el derecho privado? ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien? ¿O por chat? ¿Nadie? Ah, están escribiendo un montón. Mira, los veo todos escriben. Bueno, yo les cuento. El derecho privado se refería específicamente a la vinculación entre los particulares. ¿Estamos de acuerdo? Los particulares somos nosotros. ¿Cómo vinculamos y cuál es el ordenamiento jurídico o el armazón jurídico que nos sirve a esa vinculación entre particulares y cómo se ordena, cómo se administra ese proceso en la vida en sociedad. La sociedad se da reglas, bueno, en este caso reglas jurídicas, para su funcionamiento. Bueno, acá, en la vinculación entre particulares, acuérdense que el derecho público está vinculado con las instituciones públicas y el particular o las instituciones públicas entre sí. En este caso, el derecho privado es entre particulares. Ahora, el derecho civil, por supuesto, es la vida en sociedad. El nombre, acuérdense, los derechos que tenemos, el nombre, el domicilio, cuáles son inherentes a la persona, el estado civil, un montón de cuestiones que hablan de la persona en sociedad. Ahora, el derecho comercial aparece como un derecho particular en el medio de toda esa maraña normativa. ¿Por qué? Porque va a aparecer con el comercio, específicamente. Va a aparecer con el comercio. Y en realidad, esto que le digo de la historia, que les puede resultar recontra aburrido, lo hago para que entendamos dónde estamos parados cuando vemos del derecho mercantil. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una clase, entre comillas, una clase social, un sector social, que eran los comerciantes, que empezaron a darse sus propias regulaciones porque eran necesarias para tener seguridad jurídica.
ni lo anoten esto, ¿eh? En mi vida voy a preguntar algo de esto. Pero es para que ustedes sepan dónde estamos parados. Entonces necesitaban seguridad jurídica para poder desarrollarse, sobre todo en el comercio. Entonces empezó a darse esta especie de creación del derecho, que incluso algunos juristas como Galgano hablaban del particularismo del derecho comercial, pues no regía la vida de todos, sino específicamente de los comerciantes, del que estaba en el comercio o que tenía alguna vinculación comercial. No era para todos. Imagínense, segunda etapa de la Edad Media y después y siguientes, ¿no? Que el comercio empezó a desarrollarse con más fortaleza y fue necesitando. Y primero, ¿cómo empezó? Como ustedes saben, ¿cómo empieza el derecho primero? No es que nace la norma y nos acomodamos, sino que empiezan las acciones o las conductas humanas, empiezan a autorregularse, a tomar prácticas comunes, consuetudinarias, empiezan a ir llevando adelante procesos de autorregulación, y bueno, después a esa autorregulación empieza a ser necesario la aparición de normas que lo regulen, normas que le den objetividad, que quiten la subjetividad a esas acuerdos, si se quiere, consuetudinarios o de costumbre o prácticas habituales. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, miren de lo que estamos hablando, el comercio. El comercio, fíjense que es quizás de los fenómenos sociales lo más dinámico. El comercio, el fin de lucro y hace que cada vez eso mute en tratando de darle mayor celeridad, mayor rapidez, más seguridad. Entonces, imagínense que siempre el derecho viene atrás de la realidad del comercio. Nosotros hemos tenido muchos contratos que se aplicaban y no tenían ningún tipo de regulación, pero en la práctica habitual se aplicaban. Bueno, eso es lo que fue dando en el mundo, cuando nace, digo, segunda etapa de la Edad Media, empiezan a hacer el comercio, empieza a autorregularse primero en algunos lugares, después esas autorregulaciones empiezan a tener cada vez más apoyo social y consuetudinario, siempre hablando de los sectores comerciales o mercantiles, ¿no? Y eso ya después empieza cada vez a tener mayor fortaleza y empiezan a aparecer las regulaciones. Pero hasta ese momento se ven distintas etapas del derecho comercial. Lo importante es esto, el particularismo que tiene el derecho comercial. Esa cosa que está aplicada para un sector, para el comerciante, para el que le interesa el comercio. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense, yo les estoy hablando de segunda etapa de la Edad Media. En aquella época, obviamente, un mundo que estaba pensado desde los absolutismos, ¿no? Proceso absolutista, el poder que emanaba de la divinidad, es decir, de lo divino, emanaba hacia el rey o al gobernante, y el gobernante era el que aplicaba ese gobierno, y bueno, había ustedes han estudiado en derecho político seguramente los contractualistas y las distintas miradas que tienen respecto al contrato social, Locke, Hobbes, Rousseau, y todos los contractualistas que llegaron después en el liberalismo político. Pero bueno, en la época del medieval lo que existían era lo que se llamaban las corporaciones. Es decir, el comerciante, el que ejercía el comercio, imagínense en aquella época, ¿no? El que ejercía el comercio lo ejercía siempre dentro de corporaciones, ¿no? Las corporaciones comerciales. Entonces era comerciante el que era catalogado dentro de esa corporación, como si fuese una especie de colegios de comerciantes, y el que estaba dentro de esa corporación se le aplicaba las normas comerciales, los usos y prácticas comerciales, y la justicia comercial. Porque obviamente no era lo mismo la justicia común, imagínense una época donde el comercio y la vida común de los seres humanos estaban completamente separados, no era como hoy, digo que prácticamente todos tocamos con comercio permanentemente. Entonces, en ese proceso, lo que esas corporaciones, y también vinculado con esto absolutista, era la corporación la que decía quién entraba, quién no, quién era comerciante, qué actos ejercía, cuáles eran los usos y prácticas que se aplicaban y qué jueces los iban a juzgar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es, digamos, el sistema que se establecía. Entonces, vamos a lo nuestro, el derecho comercial. Nacía sobre la base de eso, de la creación de reglas y normas que iban haciendo los comerciantes
aplicando los usos y prácticas, pero también aplicando a través de las corporaciones resoluciones propias de la corporación. Esto sí, esto no, usos y medidas, en qué caso, la forma de pago. Imagínense ustedes época, ¿no? En aquel momento, ¿no? Como le decía yo, en la Alta Edad Media, siglo XV, siglo XVI. Entonces, todo ese proceso se va dando sobre todo en determinados sectores del mundo, aparece muy fuerte en el norte de Italia, Venecia y todos los sectores muy comerciantes de la zona. Empieza a Portugal, bueno, Inglaterra, bueno, muchos sectores que empiezan a potenciarse, las ferias de champán en Francia, bueno, empiezan a aparecer estas corporaciones específicamente mercantiles que se autorregulan. Por eso es que se habla del particularismo. Al común siervo de la gleba no le interesaba porque no tenía nada que ver con el comercio. Pero todos los que estaban vinculados con el sistema comercial tenían regulaciones, usos y prácticas propias, justicia propia y derechos y obligaciones propios que debían comprar ese comerciante que pertenecía a la corporación. ¿Estamos? Entonces, el derecho comercial se le aplicaba al que estaba regulado dentro de la corporación. Esto es lo que se llamó el criterio subjetivo del derecho comercial. Es decir, la subjetividad. Era comerciante el que estaba en la corporación y tenía de comercialidad a todos los actos que él hacía. Yo soy comerciante, bendecido por la corporación, y todo lo que hago es en el afán del comercio, por lo tanto a mí se me aplica la ley, los usos y prácticas y la judicatura. Es decir, tengo jueces especiales míos de comerciante. Esto es muy importante para nosotros porque va a ser lo que le va a importar al derecho comercial. Es decir, reglas propias, jueces propios, usos y prácticas propios. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Como ustedes saben, el mundo cambió. Gracias a Dios. O a alguien. Y cuando el proceso se da, el proceso de las llamadas revoluciones burguesas, que ustedes vieron en el derecho político, es decir, se pasa de los esquemas, no es tan lineal lo que voy a decir, porque obviamente después hubo un resurgir del absolutismo, pero aparecen las revoluciones burguesas, entonces empiezan a instalar una idea distinta del mundo. ¿Cómo era esa idea distinta en el mundo? Y ya no tan teocéntrica, sino homocéntrica, es decir, el ser humano como centro del mundo, del universo, y entonces como ya deja de ser una cuestión de divinidad, pasa a ser aparece la racionalidad, es decir, van apareciendo otras cuestiones no tan vinculadas al absolutismo, al poder divino. Entonces, como el poder está en el ser humano racional, el ser humano genera su propia vinculación, aparecen los principios de igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Aparecen también todos los procesos de las libertades individuales, todas las libertades individuales de aquel momento, libertades individuales, es decir, el derecho a la propiedad, porque eran contrapartida de un Estado absolutista que disponía de todos, los derechos personales, empieza a aparecer todo el derecho a la vida, un montón de derechos que son los derechos civiles, sociales y económicos que son consagrados en todas las proclamas de la Revolución Francesa, de la Revolución norteamericana y todas las revoluciones burguesas que continuaron. Entonces, fíjense, hay una gran incidencia de la burguesía que centralmente eran comerciantes y el poder económico empieza a tensar por sobre el poder divino o de la nobleza de aquellos que eran elegidos o eran ya establecidos como que eran el poder en el momento. Bueno, obviamente, imagínense, todo ese movimiento también trajo modificaciones jurídicas, sociales jurídicas. Bueno, a esas modificaciones sociales le vinieron modificaciones jurídicas. ¿Y qué aparece? Lo que empieza, obviamente, imagínense, decapitaban a los monarcas, a los reyes, y también cayeron las corporaciones, obviamente. Al caer las corporaciones, ¿cómo empieza a pasar? ¿Qué pasa? ¿Desaparece el comercio? No. Imagínense en todo ese empuje, los comerciantes dicen, no, paren. Que ya no haya un señor de la corporación que me diga quién sí, quién no. Que tiene que caer en otra decisión.
¿Y dónde va a caer la decisión? ¿Cuál es la nueva divineidad, si se quiere, al nuevo sistema de las revoluciones burguesas o del liberalismo político? La ley. Me empieza a decir, la ley, ¿quién es soberana? La ley. Entonces, como pasa a ser soberana la ley, vamos a pasar al otro criterio, que es el llamado criterio objetivo. Es decir, la ley me va a decir quién es comerciante y la ley me va a decir a quién se le va a aplicar la legislación especial comercial, la judicatura comercial y los usos y prácticas comerciales. Ya no es una corporación manejada por algunos, vinculado con el absolutismo, sino que ahora es la ley. Y en la ley somos todos iguales, o por lo menos eso es lo que debería de ser, el deber ser, como ustedes lo estudiaron en Teoría General del Derecho. Y entonces, como la ley nos toma a todos iguales, la ley es la que dice quién es comerciante y quién no, y cómo se le aplica la normativa a cada uno. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Bien. Como verán, es muy divertido todo esto. Se lo veo muy alegres y muy divertidos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Bueno, volviendo al tema, entonces, la ley, pasa a ser la ley. La ley, entonces, a partir de ese momento, la ley va a decir quién es comerciante y cómo se le aplican las normativas y los usos y la judicatura. Esto va a tener su consagración en quizás la obra jurídica liberal. Cuando hablo de liberal, hablo de liberalismo político, no liberalismo económico. Liberal más importante del siglo XIX, que va a ser el Código francés o el Código napoleónico. Napoleón, que después, bueno, como ustedes saben, Napoleón comenzó siendo un héroe de la revolución y después se convirtió en emperador de Francia, pero fue un héroe de la revolución. En las ideas y los idearios de la Revolución Francesa impone, bueno, aquí su código, que fue después ese código, fue influencia de la mayoría de los códigos modernos o códigos liberales de ese siglo, inclusive el nuestro, que nuestro código de comercio es de 1862 y el código de Napoleón es de 1804. El nuestro también recibió influencias del esbozo de Freitas y de códigos alemanes también, pero bueno, del derecho romano, por supuesto, pero el Código Napoleónico fue quizás la pieza jurídica más importante de ese siglo. Y el Código Napoleónico, por supuesto, consagra todo esto que les estoy diciendo a ustedes. El criterio objetivo, la ley va a decir quién es comerciante, cómo se le aplica, y va a regular los derechos y deberes del comerciante en lo que se llamó el Estatuto del Comerciante. Es decir, yo si era comerciante, además de tener un montón de derechos y de tener judicatura especial y que se me aplica legislación especial, además tenía deberes, deber de rendir cuentas, muchos deberes en cuanto a mi idoneidad, deberes de inscripción o de registración, ¿no? Varios deberes que tenía como comerciante. ¿Me siguen ahí? ¿Me hacen un sí? Porque si no, les juro que me siento muy solo. Bien. Volvemos Seguimos entonces. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a pasar de Napoleón a la modernidad. Ese era el criterio, digamos, que estableció, que aplicaba cómo cambia el criterio. De criterio subjetivo, corporaciones, a criterio objetivo, la ley. ¿Estamos? Bien. Nuestro código tomó el mismo criterio que el código napoleónico, y establecía el viejo artículo primero del Código Comercial: sí, no van a zafar de seguir viendo lo que ya se derogó, no van a zafar, nunca, jamás, lo van a ver todo el tiempo. Derogaba, el artículo primero hablaba de que la ley declara comerciante a toda aquella persona que haga en forma profesional o habitual, ejerza actos de comercio, como para garantizar su sustento en forma en nombre y por cuenta propia. Bueno, ese es el viejo artículo primero del código. Te decía, se declara, la ley declara, fíjense, criterio objetivo a fondo, comerciante, y decía quienes ejerciera en forma habitual el comercio en nombre y por cuenta propia, para hacerlo más simple. Ahora, ¿qué pasa? La ley, la 26.994, reforma el código, deroga, en realidad unifica nuestro Código Civil y Comercial, los dos, el de Vélez y el de Vélez Acevedo,
lo unifican en un solo texto, actualizado, moderno, mucho mejor que el texto que teníamos. Ustedes pónganse a pensar, a veces cuando yo escucho las críticas de la modificación del código, que por supuesto son válidas, y seguramente hay un montón de cosas para mejorar, vamos a ver muchas de esas en las clases. Pero imagínense, nosotros teníamos un código de 1862, que imagínense, fue modificado en el 2015, 1862, 2015. En 1862 había un profesor muy bueno que se llama Sagarna, que es un profesor de la Universidad de Rosario, que en una de las, cuando se modificó el código, en un posgrado que yo hice con él te comparaba qué pasaba en el 1862 para que vos veas lo viejo que era el código, ¿no? Por ejemplo, él decía, por ejemplo, en 1862, Estados Unidos estaba en guerra de secesión, el norte contra el sur. O sea, para que nos demos cuenta dónde estaba parado, qué regulaba la Argentina. Obviamente ustedes se imaginan que ese código había sufrido un millón de modificaciones, derogaciones, tajos, porque no hubiese resistido jamás, imagínense. Y mucho menos el comercio. Si hay algo que sufrió modificaciones centrales en términos de modernización, es el intercambio comercial. Imagínense, ¿cómo vas a regular el mercado bursátil con un código de 1862? O el sistema bancario con un código de 1862. Imposible, completamente inviable. Entonces, ahora lo vamos a ir viendo, van a ver que en realidad de nuestro código original de 1862, antes de tener el nuevo código, quedaba muy poquito. Estaba muy tajeado, quedaba muy poquito. Pero bueno, lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la derogación del código hace que deroga toda la primera parte del sistema del derecho mercantil. Es decir, todo esto que les contaba. Esto de la ley declara comerciante, quién es comerciante en torno a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Cuáles son los actos de comercio, cuáles son el estatuto del comerciante, qué obligaciones y derechos tiene. Bueno, derogó todo. Entonces, generaba, claro, en el derecho comercial quedaba mucha duda respecto a cómo sigue. Imagínense, los comercialistas dijeron, se nos acabó el curro. Entonces, ¿cómo sigue el proceso? ¿Cómo se unifica? Esa unificación, ¿cómo repercutió? Porque inclusive había algunos que planteaban que la unificación del derecho privado en uno solo, lo que hacía era hacer desaparecer el derecho comercial y que prácticamente hubiese una preponderancia del derecho civil. Por supuesto, se imaginan que los comercialistas, como se imaginarán, dicen todo lo contrario. Dicen que el derecho comercial creció en el proceso de la unificación y yo, como me pongo en la rama de ellos, les voy a explicar por qué. Por lo tanto, entonces, desaparece. Hoy, ¿dónde está? ¿Cómo tomamos el viejo comerciante? Ahora, ¿a quién se le va a aplicar la ley comercial? Si desapareció todo, ya no está más la ley de clara comerciante. Bueno, ¿qué van a decir los juristas? Que hay varios, y tiene varios papers, ustedes ahí tienen un montón. Tienen de Vítolo, tienen de Echeverry, tienen de este docente de UBA, Faber Du Bois, que tienen algo ahí, que es un docente muy claro en la parte general. Bueno, el del doctor Acosta también tienen algunas, nuestro ex titular, que es jubilado, que Dios lo tenga en la gloria, y lo tienen ahí, están en el campus. Pero yo se lo voy a explicar muy sucintamente. ¿Cómo se reconfigura el sistema? ¿Sobre quién cae? Si desapareció, que el comerciante, que la ley declara comerciante. Bueno, lo que toda la doctrina argentina prácticamente acuerda es que la reconfiguración se hace sobre la figura del empresario y cuasi empresario. Empresario o empresaria y cuasi empresario o cuasi empresaria. ¿Y cómo es esto? Bueno, la reconfiguración se hace sobre la base del capítulo, no me acuerdo el título cuál es, pero es de la contabilidad, artículo 320 al 331. 320, ahí se lo pongo en el chat, esperen. 320 a 331, contabilidad. En este capítulo lo que hace el código es hablar de los actos jurídicos en particular, y aquí dice, bueno, aquellos que exigen
de un sistema contable especial. ¿Qué significa esto? Es decir, hay personas, sujetos jurídicos, sujetos de derecho, a los cuales se les va a exigir, o la ley los va a obligar, después vamos a ver que esa obligación es más una carga que una obligación, pero eso para otra clase, se les va a obligar a que lleven una contabilidad determinada, un sistema contable. ¿Sí? Entonces, se les va a exigir a estas personas que lleven una... lo puse en privado, perdón. A ver, se lo puse a Luisina, no sé por qué me lo marcó con Luisina Robles, no la veo a Luisina, perdón Luisina, ahí te pongo en todos, ahí, 320, perdón, no soy tan viejo, pero ¿qué le va a hacer? Vuelvo, cuasi empresario, cuasi empresario. El 320 entonces, como le decía yo, establece esas figuras. ¿Por qué? Porque el 320 va a decir que va a exigir la contabilidad, y va a decir que le exige a determinadas personas que tienen que llevar sí o sí una contabilidad específica. Y cuando le exige a estas personas, habla de persona jurídica privada. ¿Saben cuáles son las personas jurídicas privadas? El ejemplo más obvio. ¿Cuál? Una empresa. Claro, sí. Pero jurídicamente hablando, sí, la empresa, pero jurídicamente hablando suelen ser estructuras societarias, ¿estamos de acuerdo? SA, SRL, la que a ustedes se le ocurra. Una, entonces. La empresa sociedad, la sociedad con objeto empresarial, mejor dicho, si estamos hablando de derecho. Persona jurídica privada. Y de las personas humanas, el titular de una empresa o establecimiento comercial, dice el artículo 320, y aquella persona que realiza una actividad económica organizada. Persona jurídica privada, titular de empresa y persona que realiza una actividad económica organizada. Es decir, que sin ser empresa, realiza una actividad económica organizada. A esas tres personas se le va a exigir que lleven una contabilidad determinada. Entonces, ¿qué va a decir ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver, Ariel, por favor? Entonces, ¿qué van a exigir? ¿Por qué la doctrina reconfigura acá? Y porque la contabilidad se le exige, por supuesto, porque están, fíjense, a empresarios, sociedades que generalmente tienen objeto empresarial y el que realiza una actividad económica organizada. Se le exige a personas que están en el comercio, que cumplan con esta contabilidad. Obligación que tenía en el viejo estatuto del comerciante. Y en ese viejo estatuto del comerciante tenía una obligación, tenía la obligación de la contabilidad. Todas estas, el comerciante tenía obligación. Entonces dicen, bueno, el sistema se reconfiguró. Acá lo que está haciendo el código en el 320 es reconocer quiénes son comerciantes para el nuevo sistema. Y son comerciantes para el nuevo sistema, esta es la interpretación que hace casi toda la doctrina comercial, la sociedad empresarial, pero cuando hablamos de la persona humana, el titular de una empresa y el que realiza una actividad económica organizada, que no es otro que quién es el que realiza una actividad económica organizada, pero no llega a ser empresa. El comerciante, que la doctrina lo va a llamar cuasi empresario. Entonces, sociedad con objeto empresarial, titular de empresa y cuasi empresario, que es el que realiza la actividad económica organizada, que es el llamado comerciante. ¿Estamos? Todo el sistema se reconfigura sobre la figura de ellos. Los doctrinarios van a decir que además incorpora que ahora al derecho comercial le va a interesar la persona que se relaciona, que vincula entre la colocación o distribución o producción masiva de bienes y servicios. Entonces a todos el que esté, eso es ya un criterio más económico, como el de empresa, más que jurídico. Entonces, todo aquel que esté en la colocación masiva, distribución, producción de bienes y servicios, es decir, vinculaciones y relaciones directamente mercantiles, se le va a aplicar el sistema del derecho comercial. Entonces, primer cuestión... Discúlpame, Ariel, ¿no me repetirías el primero, el anterior al titular de una empresa? Sociedad de objeto empresarial. Que Bien, hoy gracias. el nuevo sistema es la sociedad empresarial, la persona jurídica empresarial, digamos.
hoy, la vieja 19.550, que era la ley de sociedades civiles y comerciales, prácticamente se reconfiguró a que la sociedad, el objetivo central de la sociedad es con objeto empresarial. La divide de las simples organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que tienen una búsqueda que no está vinculada con el lucro. Si vos ves hoy la legislación cada vez más va hacia el camino de que la sociedad necesariamente tiene objeto empresarial, o es que es lo que mayoritariamente está funcionando hoy en el mundo. Entonces vos tendrías persona humana, empresario, cuasi empresario-empresaria, cuasi empresario-empresaria, y la sociedad de objeto empresarial serían sobre los cuales recae el derecho comercial y todos los que vinculen con ellos. Bien. Segunda cuestión, esa es la primera cuestión en la que basan hoy el sistema del derecho mercantil. Otra cuestión que nos dicen los juristas, para volver a centrarlo en el derecho comercial. El código, como yo les dije recién, era de 1862, al 2015, antes de la unificación. Imagínense que había muchas cuestiones que estaban derogadas y muchas leyes que habían sido incorporadas como especiales. Yo me acuerdo que cuando era profe, en el momento de la modificación del código, agarraba el código de comercio, que era un bodoque, no tengo nada para mostrarles, pero un bodoque así, pónganse, ¿no? Si lo vieron alguna vez, el código viejo era un coso rojo gordo así, y si yo les decía a los alumnos en aquel momento, si vos veías cuánto subsistía del código de 1862 y cuánto había sido derogado y eran leyes especiales, imagínense la ley de las que les conté, propiedad industrial, ¿no? La propiedad industrial, las patentes de invención, las marcas registradas, imagínense que no nos regíamos por una normativa de 1862. O lo mismo, defensa de la competencia, el derecho al seguro, el sistema bursátil. Era un bodoque así, el código. Subsistía de 1862 esto. Y todo lo demás eran leyes especiales o modificaciones. Para que ustedes vean, es decir, casi el 90% del código eran leyes especiales o modificaciones que había sufrido el código, o derogaciones que había sufrido el código. Bueno, de todo, el código fue derogado. Ahora, de las leyes especiales, de esas leyes especiales posteriores al nacimiento del código, prácticamente todas fueron ratificadas o no modificadas o no derogadas por el nuevo código. ¿Qué quiere decir? Es decir, la ley de contratos de seguros, todo el sistema bancario, todo el sistema bursátil, todas las leyes de garantía, la ley de sociedades, que tuvo algunas modificaciones pero no fue derogada, concursos y quiebra, lo que a ustedes se le ocurra, les diría que en un 90 o casi un 95% fueron ratificadas por el nuevo código, y no modificadas y no derogadas. Entonces, ¿qué dicen los comercialistas? Dicen, ¿cómo va a desaparecer el derecho comercial si prácticamente quedó vigente toda la legislación de la que estábamos estudiando? Prácticamente vigente absoluta con el sistema anterior. De hecho, la ley de transferencia de fondo de comercio, marcas y nombre comercial, propiedad industrial, todas, las que se les ocurra quedaron vigentes. Por lo tanto, la doctrina dice, no solamente no se derogaron todas las leyes especiales, sino que el nuevo código trajo un montón de novedades en términos mercantiles. El nuevo código tuvo una regulación muy fuerte en términos de contratos bancarios. Lo van a ver con el doctor Ramos, que blondo, surfista, le va a caer mucho mejor que yo. En el contrato de seguro, en los que son contratos de colaboración empresarial, los nuevos, que son nuevas formas de contratación muy famosas, como por ejemplo la franquicia, la concesión, que son contratos que todo el mundo ve hoy, ustedes los ven permanentemente funcionando en el mundo.
Bueno, todos esos sistemas contractuales fueron regulados en el nuevo código que antes no tenían regulación. O sea, hay un montón de nuevas regulaciones contractuales que son típicamente mercantiles o comerciales. Entonces, miren si va a desaparecer, si no solamente quedó todo el plexo normativo especial del sistema anterior y a eso además se le sumó nuevas regulaciones mercantiles. Entonces, dicen, por supuesto que sigue manteniendo autonomía científica y dogmática el derecho mercantil. Tercer cuestión, vinculada a la continuidad de importancia y autonomía del derecho comercial. Yo les conté que antes teníamos Código Civil y Código Comercial. ¿Estamos de acuerdo? Había Código Civil y Código Comercial. Código Civil regulaba los actos entre particulares, por supuesto vinculados al derecho civil, y el Código de Comercio regulaba las normativas referidas al comercio. Bien. Ustedes que ya dieron contrato civil y comercial deben haber visto que había contratos que estaban regulados por los dos códigos. O quizás no sé si lo vieron, pero bueno, fue así. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. El contrato de mandato, ¿no? Que es el típico contrato de gestión representativa. ¿Se acuerdan algo de eso? Mandato, gestión representativa. Alguien, teoría de la representación, alguien actúa en nombre mío, como si yo mismo celebrase ese acto y repercute sobre mi esfera jurídico-patrimonial como si yo lo hubiese hecho y no mi representante. ¿Estamos? Bien, había mandato civil y mandato comercial. La compraventa, había compraventa civil, el típico ejemplo de la compraventa civil es la compra de un inmueble, y había compraventa comercial. La compraventa comercial es la compra para revender, ¿estamos de acuerdo? Bueno, así la mayoría de los contratos tenían una mirada civil y una mirada comercial. En el nuevo código, casi la totalidad de las soluciones incorporadas son las comerciales. Es decir, en realidad el mandato en realidad no desapareció, o se disminuyó mucho las disposiciones del mandato civil. Hoy prácticamente el mandato legislado en el código es el mandato comercial. Lo mismo sucede con la compraventa. La compraventa civil prácticamente quedó solamente recluida a la compraventa de inmuebles. Y todas las demás compraventas están vinculadas con lo comercial. También aquí tiene gran importancia el derecho al consumidor y, bueno, como derecho intuitivo, protectorio, de orden público, de regambre constitucional. Pero lo que les quiero decir es, en donde había dos soluciones, una civil y una comercial, hoy se aplica la comercial. Porque imagínense, la mayoría en realidad, las acciones más vinculadas a lo civil, que era gratuito, un mandato por amistad, el mandato, claramente hoy la gestión representativa está toda vinculada al derecho de cobrar una remuneración o una retribución, prácticamente. Es muy raro una gestión representativa vista del viejo sistema del derecho romano y, bueno, esos vínculos más de amistad, de amico curiae y todas esas visiones que tenía el derecho romano. Bueno, hoy eso no existe y el mandato es un contrato bien mercantil y comercial. Entonces, donde había dos legislaciones diferentes, prevaleció la legislación comercial. Siguiendo en esta lógica, digamos, de la autonomía científica y dogmática del derecho mercantil, por supuesto, lejos de disminuir, la legislación aumentó mucho más. Hay mucha más legislación comercial, muchísima más legislación comercial en el nuevo código. Y después en lo que vincula a las obligaciones que tienen aquellos que ejercen, las viejas obligaciones, o lo que se llamaba el estatuto del comerciante, que era la obligación, esto que le decía yo, de la contabilidad, de la rendición de cuentas, de la inscripción o del registro. Hoy, si bien en interpretación de la mayoría de los artículos, sigue vigente también. El empresario y cuasi empresario tiene el deber de contabilidad, va a tener el deber de rendición de cuentas, ¿no? Las mismas obligaciones que recaían en el sistema anterior, con más precisión en el estatuto, hoy las sigue teniendo y siguen recayendo, ya no sobre la figura del viejo comerciante que la ley declaraba, sino sobre la figura de este empresario o cuasi empresario y aquellas personas que participen en la colocación o distribución masiva de bienes y servicios. Entonces, hay toda una reconfiguración importante. Imagínense, el sistema jurídico tiene
gran cantidad, y ustedes lo van a estudiar, por supuesto, en derecho privado, gran cantidad de regulaciones y legislaciones específicamente establecidas para el código. Para el comercio. En lo que habla para volver a lo que dije yo al principio en la clase, acuérdense, yo hablé de que el derecho mercantil, la secularización, la particularización del derecho comercial, que nace porque la propia clase comercial se empieza a poner sus propias reglas. Acuérdense que hablábamos de legislación, fíjense, la legislación hoy caída sobre empresario y cuasi empresario, hablábamos de los usos y prácticas. Bueno, eso es muy típico del derecho comercial, la importancia de los usos y prácticas y la aplicación de los usos y prácticas más allá de lo que la legislación dice. Y si ustedes ven hoy el sistema de prelación que establece el código, los usos y prácticas tienen gran importancia, así como también los operadores jurisdiccionales, y eso ustedes lo vieron en derecho civil, como es el orden de prelación y de aplicación, los usos y prácticas tienen gran importancia, y este código así lo va a celebrar, a lo mismo que lo celebraba el Código de Comercio. Y en lo que hace la judicatura, es decir, la jurisdicción, hablábamos de que tenía una jurisdicción, había jueces comerciales que juzgaban a los comerciantes, en el viejo sistema. Hoy eso también se mantiene en forma exacta. La diferencia es que en el sistema judicial, el nuestro, por lo pronto, el de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro departamento judicial Mar del Plata, y nuestra justicia procedimental, por supuesto, los códigos procedimentales de la provincia de Buenos Aires, y el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, hace tiempo que está unificada la materia civil y comercial. Lo saben, si alguno fue alguna vez a un tribunal, o si tiene algún pariente abogado, o si trabaja en algún tribunal de alguna forma, sabrá que hoy los juzgados son civiles y comerciales. Las cámaras son civiles y comerciales. Es decir, ya está integrado la jurisdicción. Es decir, los jueces hoy son civiles y comerciales hace tiempo ya, antes de que el propio código cambie, mucho tiempo atrás, incluso antes que el código cambie. En el único lugar del país donde se mantenía la división, o había algún tipo de división jurisdiccional en cuanto a civil y comercial, es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde había todavía jueces y cámaras específicas solo comerciales, no civiles y comerciales. En la provincia de Buenos Aires, siempre, hace mucho tiempo, digo, desde que yo tengo uso de razón, que el sistema es civil y comercial, y que los jueces entienden en términos civiles y en términos comerciales. Entonces, ya esa división poco importa, digo, para garantizar el sistema o la desvinculación de este que hablábamos. Por lo tanto, entonces, retrotando un poquito como para cerrar la parte genérica. Nosotros entonces vamos a tener que el derecho comercial mantiene esa autonomía científica y dogmática. La mantiene basada en todas estas justificaciones o fundamentos que da la doctrina mercantil. ¿Hay una unificación del derecho privado? Sí, así es. Ahora, ¿sigue teniendo fuerte incidencia el derecho mercantil? Por supuesto. ¿Sobre quién recae? ¿Quién es el sujeto? Podemos saber que hay más, pero ¿quién es el sujeto principal sobre el que recae la legislación comercial? Y va a ser la persona jurídica privada con objeto empresarial, el empresario y el cuasi empresario, es la persona que realiza actividad económica organizada. Después, por supuesto, va a haber un montón de personas que intermedian, que son entre ellos, digo, que van a ser tenidos también como sujetos comerciales. Quizás, no está bien dicho, pero de segundo grado. El principal responsable de esto es el empresario, el principal sujeto, del derecho mercantil es el empresario, cuasi empresario y la persona jurídica privada que tiene objeto empresarial. En cuanto a todas esas, cómo prevalece esa autonomía científica que decíamos recién, bueno, recae en todo. La continuidad de casi toda la normativa comercial previa al 2015 y la incorporación de nueva legislación vinculada al sistema comercial en el nuevo código, el sostenimiento de soluciones comerciales ante dos posibilidades. Han desaparecido las soluciones civiles y han aparecido las soluciones comerciales, en cuanto a la importancia de los usos y prácticas, en cuanto a la importancia de los usos prácticos, como decía recién, en cuanto a la importancia de que está consagrada en el orden de prelación, en cuanto a la judicatura, en
en nada modificado en nuestro sistema, por lo tanto, todo prosigue o sigue de la forma que decíamos. Ahí Jessy está preguntando si la clase está grabada. Creo que desgraciadamente para mí, sí, Jessy, la vas a poder buscar en YouTube, o no sé dónde nos ponen, pero sí, sí, está grabada. Estoy viendo que dice grabando, así que debe estar grabada. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, eso como para redondear la parte de cómo comenzaría el derecho comercial. Sepan, siempre se reconstituye para ahí. Conmigo van a ver, además de la parte general, que no le den más entidad que esta clase y algún paper que esté en la plataforma virtual. La segunda bolilla 2 está vinculada a los sujetos del derecho comercial, y los que son, ¿no?, empresario y cuasi empresario, obviamente aparece muy fácil, pero van a aparecer un montón de otros sujetos que son del derecho comercial, que si, quizás no tienen la centralidad de actuación en nombre propio y por cuenta propia, como es la de empresario y cuasi empresario, típico que compran para revender, pero sí tienen importancia y se le aplica la ley, que era lo que antes se les llamaba, en el viejo sistema del Código de Comercio de Vélez Acevedo, se les denominaba agentes auxiliares del comercio. Imagínense, hay personas que interactúan en el sistema comercial, que si bien no son el empresario que produce para vender, o que intercambia, o como fuera, o que presta un servicio, si bien no son ese empresario, sí intermedian con ese empresario y son parte del sistema comercial. Por lo tanto, ya en 1862, y hoy también, se le aplicaban a esas personas la ley comercial, las disposiciones comerciales. Hoy también se les van a aplicar a estos sujetos. En su mayoría son intermediarios, en su mayoría, como el corredor, el martillero, el barraquero, el consignatario. Son todas personas que actúan como intermediarios. Por ejemplo, el agente, el despachante de aduana, el agente de bolsa. Él no tiene, sus actos son preparatorios para lograr la colocación de masiva de bienes y servicios, pero él no busca, no produce ni busca la colocación, sino que intermedia, y va generando, fomentando el comercio así, promoviendo el comercio. Ahora, por más que él no lo haga a nombre propio, o no sea el empresario que en sí produce o coloca en forma masiva bienes y servicios, sí actúa con importancia dentro del sistema comercial. Entonces, ya en 1862, y hoy también, se le aplica la normativa comercial. Son los sujetos del derecho comercial. Hay papers varios ahí para que ustedes miren, y lo vemos en la clase que viene. Y también van a ver conmigo la bolilla 3, referida específicamente a la contabilidad. Esto que vimos hoy, 320 a 331, que la doctrina utiliza para cimentar el nuevo sistema del derecho mercantil sobre la figura del empresario y cuasi empresario. Bueno, el sistema de contabilidad lo van a ver conmigo, qué es, cómo se impone, cuáles son los libros, de qué forma, con qué espíritu, quiénes están obligados, quiénes son voluntarios, y de qué forma se repercute todo este sistema. Esa sería bolilla 3 que van a ver conmigo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuántas preguntas? Se divirtieron un montón. De esto ninguna pregunta, perfecto. Más o menos se entendió. Digo, yo lo que quiero que ustedes sepan es cómo arranca y cómo va el comercio y cómo nace, y cómo se va a identificar jurídicamente. Fuertemente piensen en la figura del empresario y cuasi empresario. El viernes van a tener clase con la doctora Rosirio, seguramente ya va a arrancar con los contratos de distribución o de colaboración empresarial, que es una temática de ello, creo que bolilla 5 o 6, la parte de los contratos. Una última recomendación que les doy, si no tienen más preguntas, traten, yo sé que no es fácil, no, yo fui alumno, o soy alumno hoy de otras cosas, traten de leerla, la materia es larguísima y es compleja, así que traten de leerla un poquito en la medida que puedan, tomarse un tiempito para leerla. Acuérdense, el material, código, clases, campus virtual, y si alguno tiene algún problema con eso y necesita ponerlo, mejorarlo, Vítolo. Tengo una pregunta, ¿tenemos plenaria el jueves a las 15? A ver, Candela Figueroa pregunta para todos,
¿Está puesto que hay plenaria? ¿Estaba puesto en los horarios? Y si está puesto que en los horarios y dice que hay plenaria, hay plenaria. No, aparentemente sería en la segunda parte, doctor, las plenarias. Mire, sabe mucho más Salcedo que yo. Entonces, Salcedo ahí nos clarificó a todos. Aunque está ahí en la oscuridad, pero nos clarificó a todos. Perfecto, Salcedo. Entonces, las plenarias son la segunda parte. Perfecto. La verdad que, como esas, generalmente las plenarias, les cuento, el doctor Fernández Puente, que es el adjunto a cargo de la cátedra o titular, es quien nos va avisando y nos dice, bueno, tal día te toca la plenaria. La verdad que no tiene coordinación de la comisión, sino que es más en manos del titular. Así que, bueno, si son para la segunda parte. Sí, una cosa que no les dije, importante. Ustedes saben, ahí hay un Facebook de un grupo, no sé cómo, de derecho comercial. Ahí tienen un montón de todo lo nuevo que vamos incorporando se pone ahí, un montón de notificaciones que ahí está Matías Pena, que es el coordinador de esa página. La verdad que ahí tienen la actualización de todas las cosas que van sucediendo, disposiciones, así que se van fijando ahí. Y acá, esperen que acá les pongo, mi email es, ese lo que estoy escribiendo, cualquier cosa, me mandan un mail, cualquier duda, y ténganme paciencia, les prometo que les voy a contestar, mal y tarde, pero les voy a contestar, así que escríbanme sin ningún problema. ¿Alguna más? Bueno, nos vemos, pásela bien, acuérdense del distanciamiento social, que van con moderación, y estudien para la doctora Losirio, que es mucho mejor que yo. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.